Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. El día de hoy, hermanos, vamos a ver qué significa la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entender en cierta manera, aunque vamos a estudiar obviamente más profundamente esto más adelante en este mismo evangelio. Pero hoy día Jesucristo mismo nos va a decir qué es lo que representa su muerte y qué es lo que Él iba a lograr a través del sacrificio que iba a hacer en la cruz. Y una de las preguntas, hermanos, más importantes es de qué es lo que Jesucristo hizo en la cruz, qué es lo que pasó en la cruz. Para muchos, lamentablemente en la época de Jesucristo, la muerte de nuestro Señor fue una derrota. Para muchos, hermanos, fue una derrota. Los judíos literalmente pensaron que al haberse aliado con los romanos y al haber conseguido que crucifiquen a Jesucristo, ellos estaban venciendo a Jesucristo. Ellos creyeron, hermanos, de que de alguna manera estaban ganando, estaban consiguiendo la victoria contra aquel que tanto odiaban, como hemos visto en este mismo evangelio. Lamentablemente, hermanos, nos vamos a encontrar con que los mismos discípulos de Jesucristo incluso creyeron eso. Los apóstoles, hermanos, va a haber un tiempo después de la muerte de Cristo en el cual, al parecer, ellos mismos creyeron que había sido una derrota, que Jesucristo había perdido, había sido derrotado por sus enemigos. Es por eso que después de su resurrección, Jesucristo mismo les va a tener que decir por qué son tan lentos para entender de que yo debía morir e iba a resucitar al tercer día, como la Escritura lo decía. Ahora, hermanos, les puedo hablar yo de los judíos, de los romanos, de los apóstoles y lo que ellos creyeron en primera instancia, lo que significó la muerte de Cristo. Pero también, hermanos, nos vamos a encontrar ya en este pasaje con un personaje más y es Satanás. Jesucristo nos va a hablar de Satanás en este pasaje. Y la realidad es de que cuando tú lees lo que Satanás hizo en los evangelios, también, hermanos, esto nos debe llevar a pensar de que Satanás pensaba que estaba venciendo a Cristo en esa cruz. Es por eso que en unos capítulos más adelante vamos a ver cómo Satanás mismo va a tomar posesión en cierta manera de Judas y lo va a llevar a que traicione a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Satanás mismo, hermano, pensó de que al humillarlo, al hacer que sea abandonado, al hacer que sea maltratado, y matarlo en esa cruz también lo estaba venciendo. Pero la realidad, hermanos, es completamente lo opuesto. La muerte de Cristo más bien sería la victoria sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte y sobre todos sus enemigos. Es por eso, hermanos, que ya hemos visto en este evangelio, pero ahora estamos viendo de manera más plena esto, y es de que Jesucristo está anunciando su muerte. Y Él la está anunciando, hermano, porque Él sabe de que va a ser el momento en el cual Él va a ser glorificado. Él sabe que su muerte no va a ser una derrota, sino va a ser la victoria. Es por eso que Él no va a tener ningún problema en anunciar una y otra vez que va a morir. Ahora, si bien su muerte, hermanos, como hemos visto en este mismo pasaje, le iba a traer gran dolor, le iba a traer gran pesar. Él mismo dijo en el versículo 27 de que su alma está turbada. Eso, hermano, no significaba de que Jesucristo no conocía lo que venía y de que su sacrificio en realidad solamente iba a ser una transición para llegar a la gloria.
Y en este pasaje, hermanos, una vez más Jesucristo nos va a anunciar su muerte. Ya lo hizo en el versículo 23 y 24, hemos visto eso hace algunas semanas. La semana pasada hemos visto que Jesucristo una vez más también anunció su muerte, y ahora Jesucristo va a anunciar su muerte una vez más. Pero junto con este anuncio, el día de hoy vamos a ver cuál va a ser la respuesta de los judíos a este anuncio de su muerte. Y también vamos a ver, para finalizar este sermón, cuál es la respuesta que tú y yo debemos tener a este anuncio. Jesucristo en este pasaje nos va a decir qué respuesta Él espera, qué respuesta no solamente Él espera, qué respuesta Él demanda de parte de todos los que escuchen esto. ¿Qué respuesta es la que Él demanda de nosotros al anuncio de su muerte? Y en el versículo 31 y 32 es donde nos quedamos la semana pasada, hermanos. Jesucristo una vez más va a anunciar su muerte. Escucha lo que dice. Versículo 31 y versículo 32. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Aquí, hermanos, Jesucristo no solamente nos está anunciando su muerte, sino que también, hermanos, nos está presentando algunos detalles de lo que su muerte significaría. Escucha una vez más esto. Jesucristo nos está presentando algunos detalles de lo que su muerte significó. Y Jesucristo va a utilizar palabras y frases, hermanos, que yo sé que no son tan sencillas de entender en una primera lectura. Es por eso que tenemos que tomarnos el tiempo para analizarlas. Porque escucha una vez más cómo comienza el versículo 31. Jesucristo está hablando de su muerte y Jesucristo nos va a decir, ahora es el juicio de este mundo. ¿Por qué Jesucristo presenta, hermanos, aquí su muerte como el juicio de este mundo? Y te ruego, hermano, que tú pienses muy bien en esto. Porque si tú lees la Escritura y estás escuchando y estás viendo de que Jesucristo está anunciando su muerte, literalmente si tienes la versión Reina Valera, este pasaje comienza con este subtítulo, Jesús anuncia su muerte, tú te esperarías de que Jesucristo dijera, ahora es la salvación de este mundo, ¿o no? Hermano, tú te esperarías eso, que Jesucristo dijera, ahora es cuando este mundo va a llegar a la salvación o se le va a proveer la salvación. Pero hermano, Jesucristo dice, ahora es el juicio de este mundo. ¿Por qué, hermanos, Jesucristo dice esto? ¿Por qué Jesucristo, al presentarnos y adelantarse, aunque estamos ya unos cuantos días de su muerte, pero Él nos está anunciando una vez más que es para esto que vino y es esto lo que va a suceder en unos cuantos días? ¿Por qué Jesucristo va a presentar su sacrificio en esa cruz como el juicio de este mundo? Hermanos, esto es porque para que tú y yo seamos salvos, para que este mundo sea salvo, primero, escucha bien, sus obras deben ser juzgadas. Hermano, un juicio, una condena, debe ser aplicada y debe ser sufrida por alguien para que tú y yo seamos salvos. Ahora, en el Nuevo Testamento, hermanos, hay un pasaje que creo que nos va a ayudar mucho a comprender esto. Quisiera llevarlos a dos pasajes para que entiendan por qué Jesucristo presenta su muerte en esa cruz, no específicamente como la salvación de este mundo, sino como el juicio de este mundo. Y para eso les ruego que vayamos a Romanos capítulo 1. Vamos a leer el versículo 17 y también vamos a leer el capítulo 3, ¿sí? Versículos 25 en adelante. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir, Romanos capítulo 1, versículo 17. Y hemos estudiado esto con la iglesia hace bastante tiempo y escuchen una vez más lo que el apóstol Pablo dice acá. Igual, si tú piensas en las palabras del apóstol Pablo, te debería llamar la atención cómo es que el apóstol Pablo está presentando el evangelio y la salvación. Escucha lo que dice Romanos 1, 17. Porque en el evangelio la salvación de Dios se revela. Si están leyendo conmigo, creo que no dice eso Pablo, ¿verdad? Pero es lo que te esperarías o no. Lo que te esperarías es que Pablo diga, en el Evangelio, en las buenas noticias, se revela la salvación de Dios. Pero ¿qué dice ahí Pablo? En el Evangelio, la justicia de Dios se revela. Eso, hermano, tiene que ver con lo que acabamos de leer en Juan capítulo 12. Ahora Jesucristo dice, el juicio de Dios, el juicio va a ser sobre este mundo.
Vayan conmigo al capítulo 3 y en un momento les voy a aclarar más esto. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir. Versículo 25 y 26. Igual aquí el apóstol Pablo va a utilizar palabras que tienen que ver con juicio, con justicia. Escucha lo que dice, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Hermano, ¿de quién está hablando ahí Pablo? Está hablando de Cristo. Está hablando literalmente de Cristo y de lo que nuestro Señor iba a hacer en aquella cruz. ¿Qué significa propiciación? Aquel que iba a recibir la ira por nosotros. Aquel que iba a aplacar la ira. Hermano, esa es la cruz, ¿verdad? La semana pasada hemos hablado de esto. De que en la cruz Jesucristo iba a recibir toda la ira que tú y yo merecemos. Y Pablo dice, está explicándonos lo que Cristo hizo en la cruz y nos va a decir a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su gracia. No dice eso. Para manifestar su amor. No dice eso. Para manifestar su salvación. No dice eso. Escucha lo que Pablo dice acá. Para manifestar su justicia. ¿Por qué, hermanos, el apóstol Pablo dice eso? ¿Por qué dice eso? Por lo que Cristo, hermano, nos está diciendo en Juan. Ahora ha llegado el juicio de este mundo. Jesucristo, hermano, no se está refiriendo a de que el mundo en la cruz iba a ser condenado, como vamos a ver más adelante en el libro de Apocalipsis, que Dios va a condenar a todos los pecadores y los va a sentenciar a la condena eterna. No se está refiriendo a ese tipo de juicio, pero hermano, sí se está refiriendo a que en la cruz todas las obras que Dios debía juzgar y condenar de este mundo, las va a condenar en esa cruz. Es lo que el apóstol Pablo nos explica luego en este pasaje en Romanos. Dios, hermano, para salvarte a ti, primero tiene que juzgar y condenar todas las obras que tú has hecho. Dios tiene que condenar, Dios tiene que destruir, Dios tiene, hermano, que castigar todos los pecados que tú has cometido. Es por eso que Jesucristo, hermano, Él mismo nos dijo, ya hemos visto esto en Juan capítulo 3, de tal manera amó Dios al mundo, pero ¿cómo lo amó? Entregó a su Hijo. Y Jesucristo ahora mismo nos dice, ¿sabes? Yo estoy a punto de ir a la cruz, y en esa cruz el juicio de Dios se va a manifestar. Hermano, en esa cruz, como hemos visto la semana pasada, Dios reveló toda su ira y toda su justicia contra el pecado, contra la impiedad. Es por eso que el apóstol Pablo aquí en Romanos nos va a decir, en esa cruz, en esa muerte de parte de nuestro Señor Jesucristo, Dios manifestó su justicia. Hermano, para salvarte a ti y a mí, primero Dios tenía que juzgar a alguien. Para salvarte a ti y a mí, primero Dios tenía que condenar todos nuestros pecados, toda nuestra maldad. Y la Biblia dice, Gálatas capítulo 3, algo que se dice en el Antiguo Testamento en repetidas ocasiones, maldito todo aquel que no guarde todos los mandamientos de la ley. Y Cristo se hizo maldito por nosotros en esa cruz. Dios, como un juez justo, hermano, simplemente no puede perdonarte a ti cerrando sus ojos y decir, ok, me voy a olvidar de lo que hiciste, ¿sí? Eso, hermano, haría de Dios un Dios injusto. Eso, hermano, haría de Dios, un juez impío. Eso Dios no puede hacer. En el Antiguo Testamento Dios mismo nos va a decir a través de Salomón que Él aborrece a aquellos que justifican a los impíos. Pero la Biblia nos va a decir de que Dios justifica a los pecadores, Dios justifica a nosotros que somos impíos. Pablo mismo va a decir eso aquí en Romanos capítulo 4. Pero ¿por qué Dios no es un juez injusto al hacer eso? ¿Por qué Dios no es un juez injusto al hacer eso? Porque todo el juicio que tenía que caer sobre ti, todo el juicio que tenía que caer sobre este mundo, cayó sobre Cristo en esa cruz. Todo el juicio, toda la condena. Escucha una vez más lo que Pablo dice en Romanos 3, versículos 25 y 26. Déjenme mostrarles algunos detalles más en este pasaje. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿De qué está hablando Pablo ahí, hermano? Hermano, ¿has leído el Antiguo Testamento? ¿Cuántos hombres con los cuales Dios ha tenido una relación cercana eran perfectos?
Ninguno, hermano, nadie. Nadie. Y no te sorprendas que cuando leas el Antiguo Testamento, hermano, algunas personas se sorprenden cuando leen la historia de Abraham y Abraham pecó. Cuando leen la historia de David y David pecó. Cuando leen la historia de Salomón, Salomón pecó. Pero Dios tuvo una relación con ellos, ¿o no? Dios los llamó su pueblo. El apóstol Pablo aquí, hermano, nos está diciendo, escucha, Dios tuvo paciencia con esos pecadores. Dios tuvo paciencia con Abraham, con Jacob, con Isaac, con David, con Salomón, con los que tú quieras nombrar. ¿Por qué? Escucha el versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Por qué dice Pablo con miras de manifestar en este tiempo su justicia? Porque, hermano, como ya te he mencionado, no es de que Dios vio a Abraham pecar y dijo, sabes, a tus pecados ya no los voy a castigar. No. Dios, hermano, dijo, sabes, Abraham, tus pecados los voy a castigar y los voy a condenar. Pero alguien va a sufrir esa condena. Alguien va a recibir ese juicio. Es por eso, hermanos, que es muy importante que sí, hermano, en la cruz, nosotros vemos el amor, la gracia, la misericordia de Dios, está bien, pero tú no podrías recibir ni ese amor, ni esa gracia, ni esa misericordia si Dios no hubiera sido un juez justo que quebrante a su Hijo Jesucristo por haber cargado tus pecados. Y aquí el apóstol Pablo nos dice, es eso lo que se está manifestando en la cruz. Dios no tendría por qué perdonar a ninguno de nosotros. Dios no tendría por qué tener una relación con nadie, con nadie. Dios tendría que condenarnos a cada uno de nosotros en el infierno porque eso es lo que merecemos. Pero en la cruz cayó el juicio que tú y yo deberíamos haber recibido. En la cruz el apóstol Pablo nos dice, se está manifestando la justicia de Dios. De que la justicia que Dios demanda está siendo satisfecha en esa cruz. Porque Él, hermano, debe castigar a los impíos. Pero Él cargó los pecados nuestros en nuestro Señor Jesucristo, como vamos a ver más adelante. Entonces, hermano, Jesucristo, escucha una vez más esto, volvamos a Juan. Jesucristo nos dice, ahora el juicio de este mundo. Ahora escucha el juicio, ahora es el juicio de este mundo. Ahora ha llegado el juicio de este mundo. ¿Por qué? Porque para que tú y yo seamos salvos, primero alguien tuvo que ser juzgado en nuestro lugar. Porque para que tú y yo ya no le tengamos miedo al juicio, alguien tuvo que ser condenado por nosotros primero. Y Jesucristo sabe, es eso lo que va a pasar en la cruz. Yo voy a ser juzgado. Hermano, ¿por qué crees que Jesucristo nos dijo que su alma estaba tan afligida? Ya hemos hablado de esto la semana pasada. ¿Por qué crees, pero que Jesucristo nos dijo, mi alma está tan afligida hasta la muerte? ¿Por qué crees que antes de ir a la cruz Cristo va a sudar sangre? Porque Él sabe en esa cruz el juicio que merecían miles de millones de personas, yo lo voy a recibir en esa cruz. Porque Dios, hermano, no dejó de ser un juez justo para salvarte a ti, a mí. Él más bien demandó que toda su justicia se cumpla y sea satisfecha en esa cruz. Y entonces Cristo, hermano, nos está detallando aquí algunas cosas. Y te ruego una vez más que tomes muy en cuenta eso. Porque déjame repetirte esto, tú no podrías recibir el amor, la gracia, la misericordia de Dios si primero Dios no hubiera sido justo. Si primero Dios no hubiera juzgado, condenado a alguien en esa cruz. Y esto, hermano, te ruego que te lleve a entender algo que lamentablemente muchos cristianos no sé por qué no pueden conciliar. Pero creen, hermanos, de que el amor, la gracia, la misericordia de Dios está completamente opuesta a la justicia de Dios. Pero, hermano, eso no es así. En el Evangelio más bien vemos que Dios, al ser justo y condenar, es a través de esa manera, es a través de cumplir el juicio, que entonces Dios te puede mostrar amor, que entonces Dios te puede salvar, que entonces Dios te puede mostrar gracia. Es por eso que Cristo, hermanos, no va a tener acá ni el mínimo reparo de presentar su sacrificio, de presentar su salvación como el juicio de este mundo. Es por eso que Jesucristo lo está presentando así. Ahora, pero Jesucristo no solamente nos va a decir eso en este versículo, sino que ahora también nos va a decir de que a través de su muerte, el mundo
las obras que debían ser condenadas por el mundo que él iba a salvar, iban a ser juzgadas en esa cruz. Pero ahora escucha lo que también Jesucristo dice. La cruz iba a ser el lugar donde Satanás también iba a ser juzgado. Iba a ser un juicio sobre Satanás. Escucha el versículo 31 una vez más. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿A qué se está refiriendo Jesucristo acá? El príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Escucha, el apóstol Pablo va a decir acerca de Satanás, Efesios 2, versículo 2, de que es el príncipe de la potestad del aire. Es una forma de expresarse o de referirse al diablo, a Satanás. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, el apóstol Pablo lo va a presentar como el Dios de este siglo. El Dios de este siglo, este es Satanás, hermano. Aquí Jesucristo, hermano, lo presenta como el príncipe de este mundo. La palabra príncipe obviamente tiene que ver con poder, con dominio, con autoridad. ¿Te acuerdas lo que Satanás le dijo a Jesucristo en el desierto? Cuando Jesucristo estaba siendo tentado. Déjame recordarte para que entiendas lo que Jesucristo está diciendo acá. Mateo capítulo 4, versículo 8 y 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Escucha, hermano, lo que Satanás mismo le dijo a Jesucristo. Yo tengo el dominio sobre este mundo, los reinos y la gloria de este mundo. Es por eso, hermano, que Jesucristo aquí presenta a Satanás como el príncipe de este mundo. Pero ¿qué es lo que dice acerca de Satanás acá? A través de la cruz, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el príncipe de este mundo será echado. El príncipe de este mundo será echado. Ahora, ¿qué significa eso, hermanos? Hay varias cosas que aclarar acá. Y lo primero que quiero hacer es decirte lo que no significa. Porque hay algunas corrientes teológicas con las cuales yo personalmente no estoy de acuerdo, pero que te van a decir que lo que significa es de que Satanás ya ha sido encadenado, por ejemplo. Algunas personas van a ir a Apocalipsis capítulo 20 y van a decirte que cuando lees Apocalipsis capítulo 20 y lees de que Satanás ha sido encadenado, ¿cuándo pasó eso? Aquí. Satanás ya está siendo encadenado. Sinceramente, hermanos, creo que no hay mucha base gramatical para hacer eso, porque una cosa es ser encadenado, otra cosa es ser echado, hermanos. Creo que todos vamos a estar de acuerdo con eso. No es lo mismo. No es lo mismo. Ser encadenado en el capítulo 20 de Apocalipsis hace referencia a no poder pelear, a no poder hacer nada, a no poder engañar. Hace referencia a eso. Aquí la palabra echado no se refiere a lo mismo, hermano. Y vamos a hablar de eso en un momento. Ahora, pero quiero dejar eso bien claro, hermanos, porque sinceramente si tú interpretas este pasaje de esa manera, como si Satanás en la cruz de Cristo ya fuera encadenado y ya no tiene poder y dominio, vas a tener algunos conflictos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento, después de la muerte de Cristo, hermano, el Nuevo Testamento nos va a presentar a Satanás, sinceramente, vivito y coleando y bastante libre. Escucha algunos pasajes, Hechos capítulo 5, versículo 3. Y Pedro dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Entonces, hermano, si lo que Jesucristo está diciendo acá es que después de la cruz, después de su muerte, Satanás estaba encadenado, entonces, ¿cómo es que ahora Satanás, dentro de la iglesia misma, en Hechos 5, está engañando, está mintiendo? Está guiando incluso a los cristianos a mentir. ¿Cómo es que Satanás está haciendo esto, hermano? Eso es algo que mucha gente no puede responder. El apóstol Pablo va a decir, 1 Corintios 7, Satanás está bastante libre. Escucha lo que va a decir el apóstol Pablo en ese capítulo. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Pablo está hablando ahí de la relación matrimonial, sí, de cumplir nuestros deberes dentro del matrimonio. Y Pablo dice, no se nieguen los unos a los otros, sino ocupaos sosegadamente en la oración, si es que en algún momento nos separamos, y volver a juntaros el uno al otro, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, en el Nuevo Testamento, hermanos, el apóstol Pablo va a afirmar, por si acaso, de que tenemos que tener cuidado con las tentaciones de Satanás. Entonces, esta palabra echado, hermano, no significa de que ya está atado, ya no tiene ninguna
ya no puede actuar, ya no puede hacer nada. Efesios 4, versículo 26 al 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar ¿a quién? Al diablo. El apóstol Pablo le va a decir a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, de que había algunas personas que estaban escuchando doctrinas de demonios. Escucha lo que va a decir el apóstol Pedro, 1 Pedro 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo está como ¿qué? Conocen, hermano, este pasaje. Ahora, si Satanás ya está atado, ¿por qué tenemos este tipo de cosas? ¿Por qué luego se nos dice cuidado con Satanás? Porque está como león rugiente. Y hermano, es una exhortación a los cristianos, a los creyentes. Pedro aquí no le está hablando a los incrédulos, le está hablando a los creyentes. Entonces, esta palabra echado, hermano, por si acaso tenemos que tener cuidado con querer combinarla con Apocalipsis capítulo 20, creo que no hay ningún fundamento para hacer eso. Es más, el mismo apóstol Juan no la va a interpretar así, ¿sabías eso? El apóstol Juan que nos escribió este evangelio, escucha lo que va a decir 1 Juan capítulo 5, versículo 19. El mundo entero está bajo el maligno. Entonces el mismo apóstol Juan, por si acaso, no va a interpretar lo que Jesucristo está diciendo acá como si Satanás después de la cruz ya no tuviera ninguna operación, ya no pudiera actuar, ya no pudiera engañar, ya no tuviera ningún dominio. El apóstol Juan mismo, hermano, no va a interpretar estas palabras de esa manera, ¿sí? Ahora, dejando eso claro, la pregunta entonces es, ¿qué significa? ¿Qué significa, hermano, esto de que Satanás va a ser echado? La palabra echado en el contexto del Nuevo Testamento y especialmente en la cultura judía, hermanos, se utilizaba para cuando alguien era expulsado de manera judicial de algún lugar, era desterrado de algún lugar. Y Jesucristo, hermano, está diciendo, va a haber un juicio contra Satanás. Y él va a perder cierto dominio, va a perder el derecho de estar en ciertos lugares o de tener dominio sobre ciertas personas a través de la cruz. Y esto, hermanos, sí es muy importante, porque esto es algo que, más allá de tu escatología, creo que todos los cristianos debemos estar de acuerdo. Aquellos hermanos que llegan por la fe a la salvación, por la fe en Cristo a la salvación, son librados de la potestad de Satanás, ¿o no? Son librados de su dominio. Eso sí, hermano. Yo sí creo que Jesucristo se está refiriendo a eso, vamos a ver en un momento por qué. Pero aquellos que pongan su fe en Jesucristo, crean en Él, van a ser librados de la potestad de Satanás. Ahora, aquí hay varias cosas que hablar. Una de ellas es algo que muchos cristianos no saben, pero hermano, déjame hacerte esta pregunta. Fuera de la iglesia, fuera del cristianismo, ¿cuál es la condición, hermano, de los incrédulos? ¿Cuál es la condición de aquellos que no creen en nuestro Señor Jesucristo y que lo rechazan? ¿Cuál es su condición, hermanos? Déjame decirte esto. Todos aquellos que no creen en nuestro Señor Jesucristo están bajo el dominio de Satanás. Ahora, esto es muy importante recalcarlo, porque muchos de nosotros, sobre todo por la influencia del neopentecostalismo, creemos que un endemoniado es un hombre que está como loco, tirando espuma de la boca o cosas así. ¿Sí? Creemos eso, hermanos. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice de que cualquier persona que no ha puesto su fe en Jesucristo está bajo el dominio de Satanás. O sea, son endemoniados, literalmente. ¿Qué le dijo Jesucristo, hermano, a los judíos? Que eran maestros, que eran personas muy racionales, que no estaban atadas con cadenas como el endemoniado gadareno. ¿Qué les dijo Jesucristo? ¿Te acuerdas en Juan 8? Ustedes son hijos del diablo y las obras del diablo practican. Eso Jesucristo les dijo, hermano, ¿o no? Pero eran personas, hermano, que supuestamente pensaban, que supuestamente ellos incluso no se creían pecadores. En ese pasaje le van a decir a Jesucristo, nosotros no somos pecadores. Eran personas que supuestamente razonaban mucho, estudiaban mucho, pero hermano, Jesucristo les dice,
Ustedes no han creído en mí, ustedes están dominados por Satanás. Una vez más, de Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo va a hablar de que nosotros, antes de conocer a Cristo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados y dominados por el príncipe de la potestad del aire. Hermano, cualquier persona que no cree en nuestro Señor Jesucristo está dominado por Satanás. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Por eso a mí no me causa, hermano, sorpresa cuando escuchas a incrédulos que después de cometer ciertos pecados dicen, no sé por qué lo hice. Sí, estás dominado por Satanás, esa es tu condición. Y todos, hermanos, todos deberíamos poder reconocer que esa era nuestra condición antes de conocer a Cristo. Estábamos cegados, como el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 4, por Satanás. No podíamos ver, no podíamos entender. Estamos dominados por el pecado, por las tentaciones, por nuestra lujuria. Hermano, la Biblia nos presenta, esa es la condición del hombre. Esa es la condición del hombre. Pero ahora, hermano, ¿qué pasa cuando a una persona, y quiero hacer énfasis en esto, se le predica a Cristo, se lo guía a la cruz de Cristo, se le muestra cuán pecador es y cuánto necesita de Cristo y de que Él ha venido a morir por él, ha venido a morir por nuestros pecados, a ser juzgado por nosotros, como hemos visto en un momento? ¿Qué pasa con una persona que recibe ese evangelio y cree? Hermano, es libre de la potestad de Satanás. Eso es lo que pasa, eso es lo que la Biblia dice. Vayan conmigo a Colosenses 1. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decirle a los colosenses. Justo hemos tocado este pasaje en el tiempo de preguntas y respuestas en nuestro estudio bíblico el día de hoy. Escucha lo que Pablo le va a decir a los colosenses. Y voy a leer primero el versículo 13 y después voy a ir a unos versículos anteriores, ¿sí? Porque, hermano, si entiendes esto, espero que esto evite que caigas, hermano, en tremendos errores que se cometen en nuestro día. Hermano, el día de hoy hay pastores que creen que un cristiano puede ser dominado por Satanás. ¿Has escuchado eso? Ay, hermano, eso es obvio. ¿Por qué crees que hacen exorcismos todos los domingos? ¿Por qué crees que hacen eso? Porque creen que los cristianos pueden ser dominados por Satanás y hay que expulsarles sus demonios cada domingo. Eso es absurdo. Escucha lo que Pablo va a decir Colosenses 1, versículo 3. Esto le va a decir a los colosenses. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. O sea, Satanás ha sido echado, ya no tiene dominio sobre nosotros. Y nos ha trasladado, escucha, al reino de su amado Hijo. Ahora, ¿qué es lo que tuvo que pasar para que los colosenses experimenten esto? Que Satanás sea echado como su dueño, como aquel que los gobernaba, y ahora Cristo los gobierne. ¿Qué es lo que Pablo tuvo que hacer, hermano? Te animo a buscar en el libro de Hechos, hermano, cuántas veces Pablo armaba carpas para los martes de liberación de demonios, ¿sí? Te animo a buscar en el libro de Hechos, a ver si vas a encontrar algo así. Pero Pablo nos dice en este pasaje qué es lo que pasó, para que estas personas sean libres de la potestad de Satanás. ¿Sabes qué pasó? Se les predicó la cruz de Cristo, el Evangelio. Escucha lo que Pablo le va a decir, hermano, desde el versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre por nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Escucha esto. La fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual, escucha esto, escucha bien, hermano. Ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Hermano, ¿qué pasó con los colosenses para que sean libres de la potestad de Satanás? ¿Sabes qué pasó? Alguien fue y les predicó la palabra verdadera del Evangelio. Hermano, ¿queremos que la gente sea libre de la potestad del diablo? Hermano, no necesitas andar echándole aceite, no necesitas andar soplándole en la frente para que se caiga, no necesitas estar haciendo todas esas cosas que no vas a encontrar en la Biblia. ¿Sabes qué es lo que necesitas hacer? Predicarle el Evangelio, porque conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Hermano, esto es muy importante.
Jesucristo en el Nuevo Testamento nos dijo, hemos estudiado esto en el Evangelio de Lucas, Jesucristo nos dijo de que los judíos hacían exorcismos, ¿te acuerdas? Pero sus exorcismos, hermano, eran un show. Y si quieren escuchar la prédica, está ahí en nuestras redes, porque eran un show sus exorcismos. Y sí, los judíos, hermano, expulsaban demonios y Jesucristo mismo se va a burlar de ellos y les va a decir, ustedes expulsan demonios, pero luego esa persona queda peor que antes. Porque su corazón queda vacío y luego ese demonio se va, vuelve con 7 más, encuentra la casa bien limpia y vacía y se meten los 7. Y hermano, no sabes cuánta gente lamentablemente termina peor que como llegó a muchas de esas iglesias. Muchas de esas iglesias. Porque creen, me han ungido a la cabeza, me han puesto sus manos encima, me han soplado en la frente y ha sido libre, ¿sí? No, lo único que los libra realmente es Cristo, es el Evangelio. Y Cristo, hermano, nos está diciendo aquí en este pasaje, hermano, lo que yo voy a hacer en esa cruz es eso lo que va a hacer que Satanás sea echado fuera. Él no va a tener más dominio sobre las personas que crean en nuestro Señor Jesucristo. No va a tener más dominio. Jesucristo, hermano, nos libra de la potestad de Satanás. Y ahora, hermano, esto tiene muchas más aplicaciones para nosotros. Déjenme darles algunas. Una de ellas, hermano, es de que tú y yo no tenemos por qué tenerle miedo al diablo, ¿sí? Y la verdad, sinceramente, estoy harto de ver cristianos que le tienen miedo a Satanás. Y hermano, acéptalo de que cuando apagas la luz en la cocina te vas corriendo a tu cuarto porque le tienes miedo a los demonios que están ahí. No sé por qué haces eso, hermano. Porque, hermano, no tenemos... Satanás existe. Satanás está como león rugiente. Pero Jesucristo nos dice acá, en la cruz yo ya he vencido a Satanás. No hay de qué tenerle temor, hermano. ¿Sabes qué es lo que la Biblia sí te dice? Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y escucha esto. Escucha bien esto. Él se va a ir solo. Él huirá de vosotros. Hermano, como cristianos no tenemos por qué tenerle miedo al diablo. Sí, tenemos que tener cuidado con sus tentaciones, sí. Tenemos que tener cuidado con sus mentiras, sus engaños, sí. Pero Santiago nos va a decir, ¿sabes? Así es como lo tratamos. Nos sometemos a Dios, lo resistimos y Él se va a ir solo. No necesitas tú encadenarlo, tirarlo, pisarlo, no necesitas nada de eso. Él se va a escapar solo, hermano. Solo, no necesitamos más. Hermano, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos dice, ¿sabes? Lo que yo voy a hacer en esa cruz es suficiente para vencer a Satanás. Y hermano, las iglesias que andan todos los domingos atando a Satanás, echando a Satanás y eso, ¿sabes lo que están diciendo? El evangelio no es suficiente. Lo que Cristo hizo en la cruz no es suficiente. A nosotros tenemos que atarlo todos los domingos porque se desata el lunes y el domingo otra vez hay que atarlo, ¿sí? Y lo que están diciendo, hermano, es, ¿sabes? Lo que Cristo hizo en la cruz no fue suficiente. Jesucristo realmente no lo venció ahí. Jesucristo ahí realmente no hizo lo suficiente para liberar a su pueblo de su dominio. Pero Cristo, hermano, nos dice en este pasaje, no. En la cruz, en lo que yo voy a hacer, escucha bien esto. Satanás va a ser echado fuera. Él va a ser juzgado y hermano, es por eso que Jesucristo luego va a prometer esto. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra mi iglesia. No van a poder. Satanás con todo lo que tenga, no va a poder contra su iglesia. Y hermano, Jesucristo nos está diciendo, eso es lo que voy a hacer. En la cruz, el juicio de este mundo se va a cumplir. En la cruz el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y ahora en el versículo 32 Jesucristo nos va a decir de que es a través de esa cruz, a través de lo que Él va a hacer en esa cruz, que va a atraer a su pueblo. ¿Cómo es que Jesucristo, hermano, va a atraer a su iglesia, va a atraer a sus ovejas? Escucha una vez más el versículo 32. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. La cruz, Jesucristo nos dice, va a ser aquello con lo cual Él va a atraer a su pueblo. ¿Qué significa, hermanos, esto de ser levantado en
de la tierra, en la tierra, ¿sí? Esta, hermanos, es una alusión a de que Él iba a morir. ¿Y de qué forma iba a morir? El apóstol Juan, mismo nos dice acá, versículo 33, de que Él dijo estas palabras dando a entender de qué muerte iba a morir. El apóstol Juan mismo nos dice eso. Y hermano, esta es una referencia a la crucifixión. La crucifixión, a diferencia de muchos otros tipos de muertes en aquellas épocas, era una muerte en la cual te levantaban para que todos vean lo que te estaba sucediendo. Y ahora Jesucristo ya utilizó expresiones parecidas a esto. Vayan conmigo al capítulo 3, solo para recordar un poco lo que Jesucristo ya nos dijo. ¿Te acuerdas? Jesucristo está hablando ahí con Nicodemo. ¿Y te acuerdas lo que Jesucristo va a decir? Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesucristo está haciendo ahí referencia a un pasaje en el Antiguo Testamento, específicamente en Números capítulo 21, donde el pueblo de Israel está muriendo. Está siendo mordido por las serpientes como castigo de parte de Dios por su incredulidad, por su infidelidad a Dios, por su falta de fe, por su falta de confianza, y está muriendo. Y Dios le dice a Moisés que Moisés intercede, le dice, ok, levanta una serpiente de bronce en alto, y todos aquellos que vean esa serpiente no van a morir. Y Jesucristo utiliza esa historia en el Antiguo Testamento como una ilustración de lo que Él iba a hacer. Él iba a ser levantado, así como esa serpiente, en una cruz. Él iba a ser levantado para que todo aquel que lo vea y crea en Él sea salvo de la muerte, como vamos a ver un poco más adelante. Y Jesucristo, hermano, una vez más acá nos está diciendo cómo es que va a morir. Él va a ser levantado. La cruz, hermano, iba a ser la forma en la que Él iba a ser humillado y asesinado. Y ahora esta, hermanos, no es cualquier muerte. La semana pasada hemos hablado acerca de la condena que Jesucristo recibió en la cruz. Pero sinceramente, hermanos, creo que también no debemos quitar de nuestra visión qué es lo que Jesucristo sufrió, no solo en su alma, no solamente ese juicio eterno, sino también en su cuerpo. La crucifixión, hermano, era una de las maneras más terribles de sufrir la muerte. Jesucristo, después de ser flagelado literalmente porque fue azotado por los romanos, probablemente Jesucristo tenía, hermanos, quizás órganos internos expuestos, porque así era como azotaban los romanos. Jesucristo, estando ya casi muerto, le hacen cargar una cruz, lo hacen llevar la cruz. Ustedes saben cómo estaba Jesucristo, a tal grado de que a la mitad ya no va a poder más y va a tener que recibir ayuda de un hombre. Y luego lo subían a esa cruz, lo clavaban, tanto sus manos como sus pies eran clavados. ¿Y qué es lo que pasaba? Te elevaban en esa cruz y literalmente para poder respirar tenías que desangrarte. Hermano, estar en esa posición, como conocemos la crucifixión, significaba de que estabas en una posición en la cual tus pulmones no podían respirar, no podías inhalar oxígeno, no podías. Y para poder inhalar un poco tenías que estirarte con los brazos, empujarte con las piernas que estaban clavados. Entonces tenías que hacer ese esfuerzo para poder respirar, y cuando hacías ese esfuerzo empezabas a desangrarte más todavía. Es por eso que en un momento vamos a ver cómo Jesucristo, como en el Antiguo Testamento el salmista nos va a decir, Salmos capítulo 22, de que el corazón de Jesucristo se derritió. Hermano, porque literalmente algunos que eran crucificados, su corazón explotaba por tanta presión. Porque el corazón empezaba a trabajar, uno, le faltaba oxígeno al cuerpo, dos, el cuerpo se estaba desangrando y literalmente a veces el corazón terminaba explotando. Y Jesucristo, hermano, va a sufrir esa cruz como el peor de los criminales, porque también los únicos que eran crucificados eran los peores criminales. Y va a sufrir esa cruz, el juicio de Dios en esa cruz, todo ese dolor en su propio cuerpo. Y ahora escucha lo que Cristo dice acá. Esto, dice Cristo, hermano, va a ser lo que Él, va a ser la forma en la que Él va a atraer a todos a sí mismo.
Hermano, yo sé que Jesucristo, para salvarte a ti y a mí, escucha bien, Él vino a vivir por ti y por mí. Él vino a cumplir la ley por ti y por mí. Eso es verdad. Hermano, yo sé que Jesucristo resucitó al tercer día. Eso es verdad. Pero hermano, la cruz aquí es presentada como el pináculo donde nosotros vemos el amor, la justicia, la misericordia, la gracia, la salvación que Dios ha venido a proveernos. Y Jesucristo, hermano, dice, ¿sabes? Eso, la cruz va a ser lo que yo voy a utilizar para atraer a todos a mí. Hermano, esto es muy importante. Ya hemos visto esto hace algunas semanas. Pero escucha, para atraer a las personas a Cristo, no necesitamos milagros. Y te recuerdo de que en el Evangelio de Juan muchos querían, ¿qué querían para ir a Cristo? Milagros. Hermano, para atraer a las personas a Cristo no necesitamos falsas promesas. No necesitamos eso. No necesito yo prometerte que te va a ir bien, que te vas a comprar un mejor auto, que tu matrimonio se va a solucionar. No necesito hacerte falsas promesas de las cuales no tenemos seguridad. Para atraer al pueblo de Dios, hermano, no necesitamos conciertos, no necesitamos música. ¿Qué necesitamos, hermano? La cruz, dice Cristo. Es eso, hermanos, lo que necesitamos. Y Cristo mismo dice, yo voy a atraer a todos a través de eso, a través de la cruz. Hermano, la cruz es el pináculo donde todo cristiano ve. Y es lo que nos atrae a Cristo. Es lo que nos lleva a creer en Él, a poner nuestra fe en Él, toda nuestra confianza en Él. Escucha, cualquier otra persona que utilice otra cosa para atraer a la gente, no está atrayendo a las ovejas de Cristo, está atrayendo a las cabras. Porque Jesucristo dice acá, a los que yo atraigo es a través de mi cruz. Es a través de mi cruz. Vayan conmigo a 1 Corintios 1. Hemos leído este pasaje, el hermano Roberto nos lo ha enseñado hace un tiempo. Pero es un pasaje muy ligado, relacionado a lo que estamos viendo en Juan. He escuchado que Pablo va a decir, 1 Corintios 1, versículo 22 al 24. Porque los judíos piden señales. Los judíos dicen, ¿sabes? La cruz no es suficiente, queremos milagros. Los griegos piden sabiduría, ¿sabes? Los griegos dicen, la cruz nos parece absurdo, nos parece ridículo. Que vengan y nos digan que nos va a salvar alguien que ha muerto en una cruz, nos parece ridículo. Queremos otro mensaje, algo más interesante. Eso queremos, ¿sí? Pero nosotros, escucha lo que Pablo va a decir. Y escucha lo que Pablo va a decir. Predicamos a Cristo, pero no solamente va a decir Cristo. ¿Cristo qué dice? Crucificado. ¿Por qué Pablo, hermano, hace énfasis en eso? Por lo que estamos viendo en Juan, hermano, Cristo dice, ¿sabes? Mi cruz, el que yo sea levantado en esa cruz, es lo que va a atraer a las personas. Es eso lo que va a atraer a mi pueblo. Es por eso que Pablo acá no dice solamente Cristo. Pablo no dice, nosotros predicamos a Cristo. No, Pablo enfatiza, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero. Para los gentiles, locura. Y ahora escucha el versículo 24. Más para los llamados. Y te ruego que tengas en mente esa palabra llamados, porque en un momento eso va a tener mucha importancia en nuestro pasaje en Juan. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Escucha, el apóstol Pablo dice, ¿sabes? Sí, los judíos no quieren, los griegos no quieren, pero va a haber personas que sí. Los llamados por Dios. Para ellos, la cruz de Cristo va a ser suficiente. El saber que Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros en esa cruz va a ser suficiente. No van a necesitar más. Para ellos va a ser lo único que necesitan, ¿sí? No importa si la iglesia está cerca, lejos, si sus asientos son bonitos, no son bonitos, si usan batería, no usan batería, si me gusta la música, no me gusta la música, si me cae el pastor o no me cae el pastor. Cristo, su cruz, eso es lo que va a llamar
a su pueblo. Y para su pueblo es suficiente. Por eso el apóstol Pablo va a decir más adelante, 1 Corintios 2, versículo 2, me propuse no saber entre vosotros, y escucha esto una vez más, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, pero no solo va a decir Jesucristo, sino va a decir Jesucristo y este crucificado. Va a enfatizar eso, hermano. Porque como te he mencionado, hermano, yo sé que el Evangelio, hermano, tiene que ver con la vida de obediencia de Cristo. Yo sé, hermano, que el Evangelio tiene que ver con su resurrección. Yo sé que el Evangelio tiene que ver con todas esas cosas, pero la cruz es lo que Cristo nos dice que Él iba a utilizar como aquel lugar donde vamos a ver y vamos a poder reconocer su amor, su misericordia, su gracia. Y es lo que Él iba a usar para atraer a los suyos. Y Jesucristo, hermano, ya nos dijo algo parecido en este mismo Evangelio, ¿te acuerdas? El capítulo 12, en este mismo capítulo 12 del Evangelio de Juan, Jesucristo nos dijo en el versículo 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hemos hablado de eso, Cristo mismo nos dijo, mi muerte es la que va a llevar mucho fruto. El apóstol Pablo te va a decir, Romanos 5, si quieres conocer el amor de Dios, ve a la cruz, mira la cruz. Romanos 5, versículo 8 al 10. El apóstol Pablo, siendo cristiano, ¿dónde crees que encontraba sus fuerzas para vivir todo lo que le toque vivir? Gálatas 2:20. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por mí. ¿Se entregó dónde, hermano? En esa cruz. Ahora, pero Cristo, hermano, nos dice algo más en este versículo 32. Escucha lo que de Jesucristo dice. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos, esta palabra es muy importante, atraeré a mí mismo. Sí, hermano, como te acabo de mencionar, la cruz es lo que va a hacer que las ovejas de Cristo quieran venir. Pero aquí Jesucristo, hermano, está utilizando esta palabra atraer de una manera especial. Porque lo que Jesucristo está diciendo es, la cruz es lo que Él va a utilizar para traerte. Él va a utilizar para traerte. La salvación, hermano, es por eso que les he mencionado esto hace un momento, como leímos 1 Corintios 1. Pablo dice a los llamados. Cuando tú estudias teología, sabes que esa palabra llamados no es cualquier palabra, hermano. Esto tiene que ver con un llamado eficaz. La misma palabra, hermano, que Jesucristo está utilizando aquí en Juan 12, escucha lo que ya hemos visto esto en este evangelio. Vayan conmigo al capítulo 6, versículo 44. ¿Te acuerdas? Había un montón de judíos que no quieren a Jesucristo, que lo están rechazando, y Jesucristo, ¿qué les va a decir? Versículo 44, Juan capítulo 6, 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le, ¿qué? No le trajere. Esa palabra trajer, hermano, es la misma que en Juan 12. Tiene la misma raíz y tiene que ver no con una acción que tú haces, tiene que ver con una acción que Él hace sobre nosotros. Hermano, Él te trae. Él muere en esa cruz por ti y en su momento Él te trae, utilizando ese mensaje, ese sacrificio, esa muerte. Él es el que te trae. Hermano, tú no llegas al cristianismo, al evangelio, a la iglesia por casualidad. Tú no llegas, hermano, al cristianismo, a la iglesia, porque seas más inteligente que otros, porque seas más vivo que otros. No. Es porque alguien te trajo. ¿Quién te trajo? No tu mamá, no tu amigo, no un hermano. Cristo, hermano. Y eso es lo que Él está diciendo acá. Si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré. Escucha, a todos atraeré. Yo los voy a traer. Yo los voy a traer. Hermano, esta es la misma palabra que se va a utilizar en Hechos, por ejemplo, cuando se hable de que Pablo fue llevado a la fuerza, arrestado a la fuerza. Es la misma palabra que se va a utilizar Hechos 21, versículo 30, Hechos 16, versículo 19, cuando a Pablo lo agarraron a la fuerza y lo trajeron. Hermano, gracias sean dadas a Dios de que eso nos ha pasado, porque si no, nunca hubieras llegado acá. Nunca hubieras llegado a la salvación. Es Cristo quien va y nos trae.
¿Y qué es lo que utiliza para traernos? Su cruz. Esa muerte. Ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Es eso, hermano. Es eso lo que Él utiliza para traernos. Ahora, tengo que tener cuidado con este pasaje y quiero, por favor, que tomen muy en cuenta esto, porque hay personas que cuando leen algunas palabras no las interpretan de la manera natural o literal que deben ser interpretadas. Hermano, te voy a hacer esta pregunta. En la historia de la humanidad, ¿todos se van a salvar o algunos? Ok, espero que todos estemos de acuerdo con que algunos, ¿verdad? No todos. Jesucristo va a decir, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Jesucristo va a decir, muchos son los que van por el camino ancho a la perdición, ¿o no? Él mismo va a decir, y pocos son los que encuentran el camino angosto, la puerta estrecha. ¿Por qué te digo esto? Porque aquí Jesucristo utiliza la palabra todos. Pero hermano, ten cuidado con la palabra todos. Porque eso, hermano, no significa de que literalmente cada persona en este mundo va a ser salva. No significa eso. Es más, adelantémonos a lo que vamos a ver la próxima semana. Escucha lo que va a decir versículo 37 en adelante. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Pero ten cuidado, hermano. Hay personas que utilizan esta palabra todos para decir todos. Ni uno solo se va a perder. Incluso, hermano, han habido personas que han escrito libros sumamente herejes, las cuales creen que al final, después de esta era, todos vamos a terminar en el cielo de alguna u otra forma. ¿Por qué? Porque aquí dice la palabra todos. No, la palabra todos no siempre significa todos de manera literal. Tú y yo usamos esa palabra. Hoy día vamos a decir todos vinieron a la iglesia. ¿Significa, hermano, todo el mundo, toda La Paz vino a la iglesia, todo Bolivia vino a la iglesia? No, estamos usando la palabra todos como de una forma hiperbólica, se le llama. Como una hipérbole, ¿sí? Y Jesucristo ya nos dijo en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz. Y eso sí, hermano, todas sus ovejas van a ser atraídas a Cristo a través de la predicación de la cruz. Eso sí, pero todas sus ovejas. Ten cuidado, hermano, con esto, porque lamentablemente este tipo de pasajes han sido usados por lo que se conoce como el universalismo, de que al final todos van a ser salvos. No es verdad. No es verdad. ¿No me crees? Después puedes leer Apocalipsis 20, Apocalipsis 21. Te cuento que muchos van a terminar echados en el lago de fuego. Y eso es explícito en la Biblia, ¿sí? Es muy explícito. Entonces, pero Jesucristo sí nos dice aquí esto que podemos aplicarlo a sus ovejas. Hermano, todas las ovejas de Cristo van a ser atraídas de la misma manera por la predicación de Cristo, por la predicación de su sacrificio, porque los guiemos a la cruz, porque le mostremos qué es lo que Cristo hizo en la cruz. Eso sí, y todos van a ser atraídos de esa forma. Ahora, lamentablemente, los judíos no van a responder bien a esto. Escucha lo que va a suceder, versículo 33 y 34. La respuesta de los judíos a este anuncio. ¿Cuál va a ser la respuesta de estos judíos? Y decían esto, versículo 33, el apóstol Juan nos va a decir, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y el versículo 34 nos presenta la respuesta de los judíos. Y le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Hermanos, aquí nos encontramos con cuán ciegas pueden estar las personas, aunque digan conocer las Escrituras. Aquí nos encontramos, hermanos, con personas que dicen conocer las Escrituras. Dicen conocer las Escrituras. Con personas, hermanos, que han sido enseñadas, supuestamente, en las Escrituras. Escucha una vez más versículo 34. La gente le respondió, nosotros hemos oído. Estas personas tenían maestros, tenían rabinos, tenían eruditos. Supuestamente eruditos que les estaban enseñando la palabra. Pero hermanos, estaban ciegos a quién es Cristo. Y aquí, hermano, no puedo evitar que viene a mi mente Santiago 3:1.
Muchos de ustedes no se hagan maestros porque recibirán peor condenación. Hermano, es peligroso hacerse maestro. Porque aquí tenemos multitudes que dicen que han escuchado, que dicen que han aprendido, pero que están ciegos. Están ciegos, hermano. Y hermano, algo que también me cansa muchas veces es esto. Vemos personas que niegan a Jesucristo, vemos personas que no quieren poner su fe en Jesucristo y a veces los hermanos me dicen, pero pastor, esta persona lee la Biblia, conoce la Escritura, ha estudiado aquí, ha estudiado allá. Hermano, ¿desde cuándo eso es sinónimo y garantía de que una persona conozca realmente a Cristo? Estas personas habían sido instruidas, hemos oído en la ley, nosotros conocemos la Escritura, nos han enseñado desde niños, vamos a la sinagoga todos los sábados a escuchar cómo se lee la palabra y escucha, están ciegos a quién es Cristo. No saben quién es Cristo. Incluso están malinterpretando el Antiguo Testamento, no están viendo el Antiguo Testamento como deberían verlo. ¿Por qué? Porque hermano, el Antiguo Testamento sí nos dice esto. Sí nos dice de que el Mesías va a permanecer para siempre, eso es verdad. Eso es verdad. Pero es una media verdad. Y ese es el problema de muchas falsas religiones. Te dan medias verdades. Medias verdades. Y una media verdad normalmente es una mentira completa. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento, hermano, sí dice que el Mesías va a permanecer para siempre. Déjame leerte algunos pasajes. Salmo 110, versículo 4. Jehová ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Isaías 9, versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David, sobre su reino. Está bien. Ezequiel 37, versículo 25, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, y en ella habitarán sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Daniel 7, versículo 14, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno. Entonces, escucha, hermano, sí, había pasajes en el Antiguo Testamento, todavía existen esos pasajes, tú y yo creemos en esos pasajes, que dicen que el Mesías, hermano, va a reinar para siempre. Hermano, yo no niego eso, no niego eso. Y estas personas están acercados a Cristo y le dicen, sabes, no te creemos lo que nos estás diciendo y nos causa confusión, porque la Biblia dice que el Mesías va a permanecer para siempre. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Quién es el Hijo del Hombre del que estás hablando? Te estás inventando otro Mesías. Pero ¿cuál era el problema, hermano? Estas personas habían recibido medias verdades. Porque sí, el Antiguo Testamento, hermano, dice que el Mesías va a permanecer para siempre y su reino va a ser eterno, nunca va a terminar. Pero también la Biblia dice de que el Mesías debía morir. Y eso se les había saltado, hermano. Y hermano, ten cuidado con a quién escuchas. Porque hay gente, hermano, que supuestamente te enseña la Biblia, pero te enseña medias. Y estas personas, por haber recibido una instrucción a medias, estaban ciegos a Cristo y lamentablemente lo van a rechazar. Pero el Antiguo Testamento, hermano, claramente dice de que Jesucristo iba a morir. ¿Qué va a decir Cristo en la cruz, hermano? ¿Cuáles van a ser unas de sus últimas palabras? ¿Te acuerdas? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermano, vamos a hablar de eso más adelante. Pero, ¿cómo comienza el Salmo 22? Hemos leído eso hace un momento. ¿Cómo comienza el Salmo 22? Antes, hermano, los judíos no tenían esta Biblia que tú y yo tenemos, con subtítulos, versículos, todo eso, no tenían. Entonces, los salmos, por ejemplo, ¿cómo ellos sabían qué salmo tenían que leer? El título del salmo era la primera frase. Así es como conocían ellos los salmos. Entonces ellos no le llamaban el Salmo 22. Ellos le llamaban el Salmo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Cristo en la cruz les está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque quiere que estos judíos vayan al Salmo 22 y vean que lo que a él le estaba pasando en la cruz era lo que la Biblia decía que le iba a pasar. Es por eso, hermano, que Cristo va a decir esas palabras en la cruz. Y hemos leído hace un momento el Salmo 22 y qué se nos dice de Jesucristo, hermano, 1000 años antes, cuando no había crucifixiones. Se nos va a decir de que se iban a burlar de él. ¿Eso pasó, hermano, antes de que vaya a la cruz? ¿Te acuerdas? En la cruz se van a burlar de Cristo y le van a decir, a ver, salvaste a tantos, ¿por qué no te salvas a ti mismo?
Salmo 22, versículo 16, porque perros me han rodeado. La palabra perros, hermano, es un insulto. Era una forma en la que ellos se referían a los gentiles, a los extranjeros. Así es como los judíos llamaban a los romanos, por ejemplo, perros. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. Y escucha esto, horadaron mis manos y mis pies. Hermano, cuando David escribe esto, no existían las crucifixiones. Pero David está hablando de alguien al cual lo van a clavar en las manos y en los pies. Salmo 22, versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. No, ¿de quién está hablando ahí? El problema, hermano, como he mencionado, los judíos tenían la media historia, la mitad de la historia, ese es el problema. Ellos habían escuchado la mitad de la historia y por eso estaban ciegos a quién realmente era Cristo. Vayan conmigo a Isaías 53, hermanos, leamos este pasaje, ¿sí? Porque en el Antiguo Testamento es el pasaje más claro de lo que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer. Y hasta el día de hoy, hermano, los judíos tienen que hacer todo un malabar teológico para decir, no, esto no es Cristo, ¿sí? Hermano, pero escucha lo que va a decir Isaías 53. Y por si acaso, es justo el pasaje que Jesucristo va a mencionar la próxima semana en Juan 12. Justo va a mencionar también este pasaje, pero lo vamos a ver la próxima semana. Pero escucha lo que dice, versículo 3 en adelante. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros en él. Angustiado él y afligido. ¿Te acuerdas cómo comenzamos el capítulo 12, esta sección, versículo 27? Mi alma está turbada, ¿te acuerdas? Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Hermano, ¿de quién está hablando el profeta Isaías? Es muy obvio, hermano. Es muy obvio. Literalmente tienes que estar ciego para no verlo. Ciego, ¿sí? No por nada, hermano, Jesucristo a los líderes judíos les va a decir ciegos, guías de ciegos. Y estas personas se le acercan a Cristo y le dicen, ¿qué? ¿Cómo nos dices de que el Mesías, el Hijo del Hombre, va a morir? Si nosotros sabemos la Escritura, que la Escritura dice que no va a morir, que permanece para siempre. Hermano, ¿quién es el que utilizó la palabra, el título Hijo del Hombre, que los judíos conocían bastante bien? ¿Quién? Daniel. Ese título proviene de Daniel capítulo 7, versículo 13. ¿Y sabes qué va a decir Daniel del Hijo del Hombre? Yo te lo leo, Daniel 9, 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Literalmente dice eso, hermano, la Escritura, así de explícito. ¿Sí? El Mesías va a morir. Pero estas personas habían sido mal enseñadas y estaban ciegas. Se les había dado la mitad de la historia. Y hermano, este tipo de ignorancia es terrible, porque lamentablemente esta gente piensa que sabe, cree que sabe, pero no sabe. Esa situación, hermano, es terrible. Vamos a hablar de eso en la noche en el pasaje de Lucas. ¿Se van a animar a querer corregirle a Cristo? Y Cristo, hermano, aquí ya no va a debatir más con ellos, no, sino simplemente les va a decir, más les vale creer en mí. Más les vale creer en mí. Ahora tienen oportunidad. Y es ahora donde Jesucristo, hermano, nos va a decir qué respuesta Él demanda a su anuncio.
Estas personas sí están queriendo usar la escritura para rechazar su anuncio a su muerte. No están apreciando realmente lo que Cristo va a hacer por ellos. Hermano, estas personas ya habían visto suficientes milagros, ya habían visto suficientes proezas. Jesucristo mismo ya les había mostrado con la escritura de que Él era el Mesías. Y Jesucristo les va a decir acá, ¿saben? Ahora es el día de la salvación. Pongan su fe ahora en mí, porque no van a tener más oportunidad después. Entonces Jesucristo aquí ya no va a debatir con ellos, hermano, ya no se va a involucrar en otros debates que hemos visto en este evangelio y que va a tener en otros lugares en los evangelios, y simplemente los va a llamar, les va a demandar la respuesta que Él espera al anuncio de su muerte. Escucha lo que Cristo les va a decir, versículo 35 y 36. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco estáis en la luz, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Hermano, este pasaje lo debemos aplicar de esta forma. 1. Jesucristo le está diciendo a estos judíos, en ese momento, todavía yo estoy con ustedes. La luz del mundo, como hemos visto en Juan 1, se hizo hombre, se hizo carne. Y Él les estaba enseñando. Entonces a estos judíos les está diciendo, aprovechen ahora, que yo estoy para enseñarles. Porque va a llegar el momento en el que yo voy a ser quitado y ya no voy a estar. Entonces les está diciendo, es un llamado, hermano, a responder de manera favorable, de manera positiva, a creer en Él. Porque la oportunidad que ellos estaban teniendo aquí no se iba a repetir más. No se iba a repetir más, iba a ser por un tiempo y ya no más. Pero hermano, esto no solamente se aplica a estos judíos, esto se aplica a ti y a mí también. Hay gente, hermanos, que cree, sí, yo sé de Cristo, ¿sabes? Tal vez más adelante. Tal vez más adelante. ¿Sabes? Después de que termine mi carrera. ¿Sabes? Después tengo cosas que hacer ahora. Tal vez más adelante. Hermano, ¿quién dice que vas a tener esa oportunidad más adelante? Hermano, aquí Cristo, como les dije, yo sé que esto tiene una aplicación en el contexto inmediato, de que Cristo iba a morir, iba a resucitar, iba a ascender al cielo, y estos judíos nunca más iban a poder escuchar cara a cara de Cristo el Evangelio. Eso es verdad. Pero el Nuevo Testamento, hermano, nos presenta este mismo principio de que la salvación está disponible para cuando lo escuchas, pero que no puedes asumir de que eso se va a quedar para toda tu vida. Si no escuchas y respondes hoy día, ¿qué garantía tienes de que lo vas a hacer después? Ninguna. Ninguna. Es por eso que Pablo va a decir, 2 Corintios capítulo 6, hoy es el día de la salvación. Si has escuchado hoy día el Evangelio, si has escuchado quién es Cristo, hoy pon tu fe en Él. Hoy cree en Él. Hoy se te está alumbrando con la luz. Hoy no desperdicies esa luz. Por eso el autor de Hebreos le va a decir a unos hombres que parece que estaban dentro de la iglesia, pero que estaban ahí como que tal vez vamos a creer en Cristo. El autor de Hebreos les va a decir, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Por qué? Vayan conmigo a Hebreos, ¿sí? Hebreos capítulo 6. No les voy a expandir muchos sus pasajes, pero hay cosas muy explícitas que creo que ni siquiera necesitan mucha explicación. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Escucha lo que va a decir el autor de Hebreos. Porque es imposible que los que una vez fueron, escucha esto, iluminados. ¿Te acuerdas lo que Jesucristo está diciendo en Juan 12? Hoy que está la luz alumbrándoles, ahora crean. Aquí el autor de Hebreos está hablando de personas que han sido iluminadas y que han dicho, ¿sabes? Después, tendré tiempo, cuando sea viejo, disfrutaré primero, ¿sí? Escucha lo que dice el autor de Hebreos, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Escucha, hermano, tú no juegas con Cristo. Escuchen bien, tú no juegas y tú no te burlas de Cristo.
Y Cristo es lo que le está diciendo a estos judíos. La próxima semana, hermano, vamos a ver algo muy duro. La próxima semana. Porque Jesucristo a estos judíos que están escuchando, están recibiendo la luz y lo rechazan, Jesucristo les va a decir, por si acaso ustedes ya no tienen más oportunidad. Dios los va a cegar para que no puedan ver la luz nunca más. Hermano, ve conmigo a Hebreos 10, versículo 26. Escucha lo que va a decir el autor de Hebreos en ese pasaje. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El llamado de Cristo acá, la demanda de Cristo acá, hermano, es hoy. Si se te ha presentado el Evangelio, si se te ha presentado la cruz, si se te está iluminando con Cristo, ahora cree. Por eso Jesucristo les dice, ahora que está la luz entre vosotros, crean. Crean, crean ahora. Hermano, todos creen, o no todos, muchos creen que van a ser el ladrón al lado de la cruz de Cristo. ¿Te acuerdas? Al final de su vida, en sus últimos momentos, llegar a la salvación. Hermano, eso le pasó a él y te puedo asegurar que no le pasa casi a nadie. A nadie. Alguien que en su juventud escuchó el Evangelio y no quiere y lo rechaza. Y dice después, ¿cómo crees? ¿Tú crees que te vas a burlar de Dios así? ¿Tú crees, hermano, que te vas a burlar? ¿Tú crees que te vas a burlar de Cristo así? ¿Tú crees que Dios envió a su único hijo a morir en esa cruz para que tú digas, sabes, mi carrera es más importante, mis amigos son más importantes, mi familia es más importante, mi juventud es más importante? ¿Tú crees que vas a hacer eso? ¿Y eso va a quedar así nomás? No, Cristo le está diciendo por eso a estas personas, crean ahora. Y escucha lo que continúa diciendo, para que no os sorprendan las tinieblas. Hermano, Cristo estuvo dispuesto a iluminar a todos. Como nosotros como cristianos, cuando predicamos a Cristo, estamos iluminando. Y la demanda de Cristo, hermano, tú lee a los apóstoles en el libro de Hechos. Ellos van a demandar una respuesta inmediata. No van a decir, sabes, pensalo, tómate un mes, tómate un tiempo, analízalo, si realmente te convence. No, el apóstol va a decir, Cristo manda que te arrepientas y creas. Ahora, lean cómo los apóstoles predican, hermano. Ustedes crucificaron a Cristo, la primera prédica de Pedro. Ustedes crucificaron a Cristo, ahora ¿qué debemos hacer para ser salvos? Crean, arrepiéntanse, ya. Y Jesucristo nos dice acá, pero escucha, hazlo ya para que no te sorprendan las tinieblas, porque tú crees, tengo tiempo, tú crees, soy joven, no. ¿Podrías morir hoy? O tal vez no mueras hoy, pero Dios podría decidir cegarte hoy para que nunca más veas la verdad. Y eso, hermano, pasa. Yo he visto personas, hermano, que han estado ahí viendo a Cristo, supuestamente conociendo quién es Cristo, y han decidido rechazarlo, y ahora, hermanos, siguen vivas. Pero pareciera que jamás hubieran entendido nada. Y Jesucristo dice acá, cuidado, porque las tinieblas van a llegar de repente. De repente. Puede ser la muerte o puede ser el juicio de Dios por el cual te va a cegar y ya no hay más. Porque de Cristo, hermano, tú no te puedes burlar. Y el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Creen que saben, como estas personas, creen que conocen la Biblia, creen que van a poder esperar, creen que pueden poner a Cristo en visto, en espera, ¿sí? No sabes a dónde estás yendo, no sabes lo que te espera. Tú crees que tú tienes el control, tú crees que tú tienes el control de tu destino, no sabes a dónde vas a parar. Y ahora Cristo, escucha lo que dice el versículo 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. Varias cosas en este pasaje, hace tiempo voy a resumírselos. ¿Qué se necesita para llegar a la salvación? Hermano, creer. No es tan complejo, ¿sí? Jesucristo dice, cree en que yo soy el Mesías, cree en que yo he muerto en esa cruz por tus pecados. Cree, confía en mí como tu único Salvador, como tu única esperanza. Cree en mí como tu Salvador, como tu Señor, cree.
La salvación no es por obras. Eso, hermanos, es nuestra fe. Eso, hermanos, es nuestro evangelio. No es por obras, no es por méritos, no es por logros. Cree ahora en Cristo. Cree, y escucha lo que dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Ese título o esa expresión se va a usar varias veces en el Nuevo Testamento para los cristianos. Jesucristo lo va a utilizar en Lucas 16, Efesios 5, Tesalonicenses. Hijos de luz, ¿qué significa eso, hermanos? Significa que aquellos que creen en Cristo ya no van a andar en tinieblas. ¿Qué representan las tinieblas? Representan el engaño, el error, las mentiras, el dominio de Satanás, como hemos visto. Las tinieblas representan aquella vida de impiedad que los incrédulos tienen, en la cual son controlados por el pecado, no pueden dejar de pecar, practican el pecado. Cristo dice, no, ven a mí y ya no vas a andar en tinieblas. No significa que somos perfectos, por si acaso, pero sí significa, hermanos, de que ya nunca más andamos como éramos antes. Ven a mí, dice Cristo, ya no vas a andar en esas tinieblas en las cuales no sabes a dónde vas, no sabes quién eres, no sabes quién es Dios. Esas tinieblas por las cuales vives, dominado por la inmoralidad, dominado por el pecado, y lo sabes. Lo sabes. Ven, dice Cristo, ven, pon tu fe en mí, yo te voy a librar de eso. Y vas a ser literalmente un hijo de luz. Porque como dice el salmista, en su luz nosotros podemos ver la luz. Él trae la luz y Él nos da la luz para que ahora podamos abrir los ojos, hermanos. ¿A quién es Dios? Y ese es el cristiano. Ya sabe quién es Dios. Ahora podemos estudiar a Dios toda la vida, obviamente, hermanos. Pero Cristo nos ilumina para que sepamos quién es Dios, qué es lo que ha hecho por nosotros. ¿Quién es Cristo? ¿Cuál es nuestra condición? Los cristianos sabemos, hermano, a dónde vamos, ¿o no? Sabemos cuál es nuestro destino y lo enfrentamos con valentía. Para mí el morir es ganancia, va a decir Pablo, hermano, eso lo dice alguien que sabe dónde está yendo. Cristo dice, sabes, no tienes por qué vivir en tinieblas, en esa ambigüedad en la cual, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy acá? ¿Dónde iré? No sé. No, no tienes por qué vivir en las tinieblas del pecado, de la corrupción. Ven a la luz, cree en la luz hoy. Y Jesucristo dice, vas a ser un hijo de luz. La palabra hijo, hermano, déjame solamente hacer énfasis en esto. Significa que vas a ser adoptado por Dios como su propio hijo. Y eso significa que Él jamás te va a abandonar. Y Cristo dice, ven, cree en mí, aquí estoy. Estas personas vienen queriendo debatir con Cristo, con la Escritura, y sabes, Cristo dice, sabes, ya basta de sus debates. Aquí está la luz, crean en la luz. Hoy, ahora. Y vas a terminar siendo un hijo de tinieblas, un hijo de ira, o ahora puedes ser un hijo de luz, solamente a través de Cristo, por su muerte, por lo que Él vino a hacer por ti.